Su asistencia y puntualidad. Vamos a dar inicio con las conferencias del día de hoy. La primera conferencia está a cargo de la doctora Linda Cernichario. Ella es egresada de la Residencia de Oftalmología y la subespecialidad de Retina y Vitrio de la Asociación para Evitar la Ceguera de México. Posteriormente hizo un fellowship internacional en Bascom Palmer Eye Institute en la Universidad de Miami. Hizo retina pediátrica junto con oncología ocular. Actualmente es médico adscrito también en la Asociación para Evitar la Ceguera de México y está llevando el programa de retina pediátrica. Doctora, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están todos en este congreso. Yo soy Linda Cernichario, soy oftalmóloga, soy retinóloga y vengo a hablarles de un tema que es de muchísima importancia para la comunidad de pediatras, porque ustedes son el primer contacto de un paciente pediátrico y el primer filtro hacia nosotros. Entonces, realmente vengo a hablarles de lo que es el tamiz y la retinopatía del prematuro, cumpliendo estos 5 pequeños objetivos. Saber qué es el tamiz visual, saber cómo se hace la exploración del reflejo rojo para detectar leucocoria y sobre todo saber que existen enfermedades que no causan leucocoria y son iguales de severas. Y por lo tanto, saber por qué el tamiz visual es tan importante en el niño sano antes de que haya leucocoria. Además, saber cuáles son los pacientes prematuros que van a requerir vigilancia por el oftalmólogo y en qué momento. Para empezar, ¿por qué el tamiz visual? El tamiz visual se refiere a la exploración oftalmológica del niño sano, que ya está en la Ley General de Salud en el artículo 61, donde se habla que todo paciente debe ser explorado de los ojos niño sano antes de las 4 semanas del nacimiento, no solamente los niños prematuros. Esta es una modificación que se hizo en el 2013 y que no está ampliamente conocida, por lo cual es importante que sepan que esto ya por ley está, que te debe de revisar a todo recién nacido. El 80% de lo que un niño aprende es a través de los ojos, es visual. Y 1 de cada 20 niños en el salón de clases puede tener un daño visual permanente, representando 26 millones de niños ciegos en el mundo, 1.500.000 casos nuevos al año. Pero lo más importante, y esto es un mensaje que se deben de llevar, 70% de estas enfermedades que causan mala visión son enfermedades tratables y se detectan a tiempo. Pueden ser, algunas de las causas de ceguera en los niños pueden ser causas infecciosas adquiridas durante el embarazo, ya se agrega la enfermedad de Zika, la infección por Zika, infecciones, trauma obstétrico, donde puede haber hemorragias no diagnosticadas adentro del ojo por simplemente el uso de forceps, infecciones, el síndrome del niño sacudido, la retinopatía del prematuro, remedios caseros, medicina transmisional y las genéticas, donde se incluye catarata, retinoblastoma, entre otras, y también las ametropías, que es decir, las graduaciones altas, miopía, hipermetropía, que requieren corrección, si no el niño también tiene una debilidad visual. La Asociación Americana de Oftalmología hizo esta pregunta a los papás: ¿por qué no ha llevado a sus bebés, a sus hijos, a una exploración oftalmológica donde más de la mitad creyeron que no necesitaban uno? Algunos creen que los niños son muy pequeños para tener un problema para ser revisado y hay algunas otras causas. Y lo más importante es que un niño cuando nace se les hacen todos sus tamizajes, el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, para detectar problemas que se diagnosticarían de otra manera, ustedes lo saben mejor que yo, en el salón de clases. Y lo mismo sucede con la visión. Los niños no van a manifestar que ven mal hasta que están en un salón de clases y no ven el pizarrón, o cuando empiezan a tener estrabismo que se desvía un ojo. Cuando un ojo se desvía puede ser un problema de los músculos o puede ser porque tienen un problema severo adentro del ojo que causa que el niño no vea y el ojo se va a una posición compensadora. Entonces, todo estrabismo, por pequeño que sea, debe ser revisado por un oftalmólogo con una dilatación de la pupila para poder ver. Esto es lo que se hace en los bebés recién nacidos, donde se puede poner un blefarito, que es un aparato que abre los párpados. Podemos ver aquí, estos son los párpados, el iris dilatado con unas gotas.
El cristalino se encuentra detrás del iris, es transparente y es lo que nos permite ver el ojo por dentro. En este video podemos ejemplificar que a veces no queda muy clara la estructura del ojo cuando no lo vemos con frecuencia, pero es un órgano circular, y cuando se parte a la mitad podemos ver las estructuras, que es la córnea, el iris, el cristalino, y todo lo demás sin la pupila dilatada solo alcanzaríamos a ver esta porción del ojo atrás. Y la retina tiene varias capas, tiene la coroides y tiene la esclera, que en todos estos niveles se puede encontrar alteración. Cuando ya se ve un paciente bajo dilatación podemos ver esta imagen. Vemos el nervio óptico, las venas, las arterias. Cuando hacen esto, que son las arcadas temporales, lo que está en el centro es la mácula, el resto es la retina. Sin una dilatación en un paciente pediátrico, ves probablemente esto aún por el movimiento y el tipo el comportamiento de un niño se mueve. Pero por ejemplo, vean, esto es un ojo normal. ¿Qué tal que encontramos esto? Ustedes pueden identificar que en esto la única parte que parece retina es la parte superior y todo lo demás es un coloboma de retina y de coroides. Esto evidentemente va a predisponer al paciente a tener mala visión, pero no solo eso. Hay pacientes que tienen alteraciones genéticas sistémicas como la asociación CHARGE, como síndrome de Down, como algunas otras alteraciones donde pueden cursar con malformaciones sistémicas más severas que se pueden diagnosticar temprano por una exploración oftalmológica. Entonces, como ven, esto sí causaría una leucocoria porque se pierde el reflejo normal. ¿Y qué es la leucocoria? El reflejo rojo se debe de examinar con el objetivo de que así se deben de ver. El problema es que actualmente todas las cámaras fotográficas que antes se decía que en las fotografías se podía detectar el reflejo rojo, ya suprimen el reflejo rojo. Los iPhones, las cámaras nuevas, tienen tecnología que quitan el reflejo rojo. Entonces todavía se vuelve a ser tan importante la exploración temprana por parte del oftalmólogo. Se hace de la siguiente manera. Aquí es un videíto, es un poquito difícil de hacer estos videos porque tienes que hacer el celular y el oftalmoscopio directo, pero el objetivo es, vean cómo ustedes con su oftalmoscopio directo van a iluminar la pupila para ver el reflejito rojo y tiene que ser simétrico en los dos. Cuando uno no se ve rojo es cuando algo está normal y básicamente se vería algo así. Lo normal sería reflejo de los dos. Este tiene reflejo, este no tiene reflejo. Esto puede ser desde una miopía alta o puede ser un problema más severo como un tumor, que se ven a veces amarillentos, a veces nada más se ven así. Un estrabismo, que por la desviación pura se puede ver una diferencia en el reflejo rojo, o cuando ambos tienen alteración. Este es un caso más aparatoso, que es un paciente que vimos con retinoblastoma de los dos ojos. Entonces este paciente pierde el reflejo rojo. Este es un paciente con catarata, también tiene leucocoria. Entonces, esa es una fotografía de campo amplio, que como son fotografías de retina, que podemos hacer reconstrucciones para poder ver todo el ojo por la parte de adentro. Y vean, esta es una fotografía a color y esta es angiografía con fluoresceína. Ya tenemos tecnología para estudiar mucho más a fondo las enfermedades vasculares, los tumores, entre otros. Ponemos un colorante que no es un medio de contraste y no se utiliza en todos. Este es un estudio que se pide por patología, donde se llenan las venas con el medio de contraste y a través de filtros de la cámara se obtienen estas imágenes que nos dan mucha información para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Este es un retinoblastoma y vemos el tumor, otro tumor, otro tumor, otro tumor de un ojo. Lo interesante es ver el otro ojo. Si ustedes no hacen una exploración bajo anestesia o simplemente esto hubiera sido un ojo de un niño aparentemente normal, no se detecta el tumor aquí. Este tumor, para llegar a esto, acuérdense que una bola grande siempre fue una bola mediana y antes fue una bola chica. Entonces, este tumor va a ser igual de mortal si no se diagnostica y no se trata a tiempo. Por eso, esto no va a causar leucocoria, esto sí va a causar leucocoria. Vuelvo a insistir, la leucocoria es un diagnóstico ya tardío. Por eso nos hacemos el enfoque de hacer el tamiz visual a las 4 semanas de vida. Y ya evidentemente después nos fijamos en datos clínicos como leucocoria, como estrabismo, como baja visual. Esta es otra enfermedad, por ejemplo, que se puede ver que parece ser que tiene un tumor, pero realmente es una enfermedad de Coats, es una enfermedad idiopática puramente de los vasos de retina normales,
Pero a diferencia de un tumor, este es muy maligno y este es benigno. Entonces también se necesita el estudio especializado. Este es otro tumor de la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde se puede ver hemangioblastomas de retina que causan desprendimientos, o este niño que llega como primer estudio al oftalmólogo, vemos un desprendimiento de retina. Aquí se puede ver el desprendimiento de retina en una ecografía, pero al examinarlo vemos estas manchas café con leche, un neurofibroma a nivel de laringe, y es un paciente que tiene neurofibromatosis. Entonces, de nuevo, muchas enfermedades a través del tamiz visual nos pueden orientar a los estudios sistémicos. Trabajamos muy de la mano con ustedes, con los pediatras y con genetistas. Hablando propiamente de la retinopatía del prematuro, que este es un problema epidemiológico en México, desafortunadamente. En México seguimos teniendo ceguera por prematurez, en Estados Unidos no, o en países desarrollados, y no es que ellos tengan genes distintos, tienen un problema que nosotros tenemos, un problema que ellos no tienen. Si vemos la epidemiología, hay terapias intensivas que tienen una incidencia de ROP del 33 al 73%, que es un rango muy ancho. ¿Por qué algunos tienen 33, algunos tienen 73? Ustedes mejor que yo lo sabrán, hay algunas terapias intensivas que no tienen blenders de oxígeno, no tienen forma de controlar la FiO2 y los pacientes tienen oxígeno al 100% y causan retinopatías prematuros mucho más frecuentes y además mucho más agresivas porque son modificadas por oxígeno. Ahí nuestro criterio clínico y de tratamiento es completamente diferente a lo tradicional. Yo que tuve la fortuna de entrenarme en Estados Unidos y regresar a ver la misma patología, puedo ver cómo los pacientes que no se detectan a tiempo, la enfermedad es mucho más agresiva y hay que tener consideraciones diferentes. Entonces tenemos el problema, uno, el oxígeno mal controlado, no digo que en todos lados, pero en la mayoría del sistema de salud así es. Dos, tenemos ausencia del tamizaje oportuno. Entonces, en realidad el ROP es detectada y tratada en muy pocos centros porque se requieren recursos técnicos, humanos, tecnológicos y económicos para hacerlo. Entonces, de tal manera que retrasamos el tratamiento. Y vean, no solamente es el tema de tener un niño ciego y es triste, es doloroso, tenemos el problema económico. Hay un estudio que se llama el ECROP, donde se ve que el niño al país le cuesta 1.400.000 y a la familia también le repercute. O sea, esto es un problema donde hay gastos indirectos por una ceguera de un paciente que es una ceguera tratable. Ahora, ustedes estas tablas probablemente son las que conocen, que son las guías americanas para el tamizaje de retinopatía del prematuro. Ellos no tienen el problema del oxígeno, sus bebés son prematuros extremos, nuestros otros en los pacientes de salud pública son pacientes más grandes, más pesados, que les voy a explicar, aunque estas son las guías americanas donde se dice que todo paciente que nace antes de la semana 28 debe ser revisado a la semana 31, todo paciente que nace entre la 28 y la 30 se deben de revisar a las 4 semanas de nacido. Nosotros en el Hospital de la Ceguera, antes de que yo me incorporara al hospital, se hizo este estudio porque esta es nuestra realidad. Resulta que de los pacientes que son referidos al darse de alta de las terapias intensivas, que son referidos a un hospital de tercer nivel oftalmológico, si nos hubiéramos apegado a las guías americanas, no hubiéramos hecho tamizaje a 1 de 3 pacientes con un grado de ROP que no cumplía los criterios de selección y necesitaban tratamiento. Entonces, en México, el hecho del oxígeno mal controlado en pacientes más grandes y con mayor peso ha hecho que la norma mexicana no sean solamente los pacientes menores de 32 semanas. Y esto se los pongo más adelante. Lo que vemos es esto, cuando examinamos un paciente, vemos que el nervio óptico esté formado, que la retina esté normal, pero vemos que seguimos el trayecto de los vasos sanguíneos que lleguen hasta la extrema periferia. Cuando un niño nace antes de tiempo, esta vasculatura no se ha formado y vean, está el nervio óptico, los vasos sanguíneos van aquí y se detienen hasta aquí, y esta es la famosa línea de demarcación donde vemos la retinopatía del prematuro. Este es un paciente que tiene varios estadios y por eso me gusta la fotografía. Podemos ver aquí solamente estadio 1, podemos ver estadio 2, podemos ver estadio 3. La enfermedad plus es nuestro criterio de tratamiento, pero vean este caso.
Este es un paciente referido al Hospital de la Ceguera de manera tardío, que nunca se hizo nada, y es un paciente que es mayor de 34 semanas, que fue de un peso no tan extremo, y vean cómo no tiene vasos sanguíneos en toda la periferia y tiene los vasos como si hubiera sido un prematuro extremo. ¿Qué pasó? Los vasos en algún momento crecieron, dejaron de crecer, se obliteraron por oxígeno. Entonces, nosotros tenemos retinopatías mucho más agresivas, esto ya es un desprendimiento de retina, el pronóstico es malo porque es muy agresivo, no tiene retina en muchos lados, se tiene que hacer cirugía en algunas ocasiones, no solamente tratamiento convencional, que pueden ser láser o inyecciones, a diferencia de este paciente que se ve en Estados Unidos. Esto es una retinopatía de prematuro clásica, donde si de nueva cuenta siguen los vasos sanguíneos, se detienen aquí crecieron en zona 1, los vasos tienen enfermedad plus, se trata y estos vasos siguen creciendo. Vean cómo llegan a nosotros, muy tardíos y más agresivos. Entonces, tenemos que quedarnos con este mensaje, el más importante de todos. Todo paciente que nace antes de la semana 34, pesa menos de 1.750 gramos, que usa oxígeno descontrolado por más de 48 horas, requiere exploración oftalmológica para descartar retinopatía del prematuro, que es una enfermedad que causa potencialmente ceguera si no se trata a tiempo. Y se debe de referir a un oftalmólogo con experiencia en retinopatía del prematuro, oftalmólogo pediatra o retinólogo pediatra. Y sobre todo que tenemos una ventana muy chiquita. Tenemos de la semana 34 de edad postmenstrual a la 36 de edad postmenstrual para idealmente prevenir una ceguera. Entonces, si ustedes, que son los que están a cargo de los pacientes, esto lo podemos llevar cada vez más y más y más a cargo de más real, podemos hacer que una enfermedad que sigue siendo la causa número 1 de nuestro país de ceguera lo deje de ser. Y además que esto es un poquito distinto al tamiz y a la retinopatía del prematuro, es una gráfica que a mí me gusta compartírselo a los pediatras, de qué hacer con un ojo rojo. Si un ojo rojo llega con un niño que dice que baja la visión, esto automáticamente se refiere, no se trata en consultorio. Si no baja la visión, pero al niño le duele, sí, sea o no que le cause fotofobia, se refiere. Dolor y baja visión, todo esto necesita urgentemente revisión por oftalmólogo, porque pueden ser muchos diagnósticos diferenciales. Si no le duele y lo único que es picarde o comezón, se pueden tratar porque pueden ser conjuntivitis virales, alérgicas, bacterianas, pero lo más importante, y esta es una regla de oro, nunca esteroides. Si es un cuadro herpético, viral, que se inicia en esteroides, el cuadro se empeora y se puede hacer un problema que no había. O si es una úlcera que está a punto de perforarse y se le da esteroides, se perfora y el cuadro se complica. Entonces, el esteroide únicamente debe ser utilizado cuando hay un oftalmólogo que revise al bebé. Entonces, de los objetivos creo que sí cumplimos, que es el tamiz visual, cómo se explora el reflejo rojo y qué causa leucocoria. Lo más importante de todo es por qué el tamiz visual es importante, porque hay enfermedades que no causan leucocoria, que son iguales de severas y que causan discapacidad, que se debe de hacer la exploración a todo recién nacido sano antes de las 4 semanas de vida. Y que el prematuro de riesgo es aquel paciente de 34 semanas que pesa menos de 1.750 gramos o más de 48 horas de oxígeno. Y bueno, esta nada más es una fotografía de un congreso que hubo de retina pediátrica, y estos son mis datos. Si alguien quisiera contactarme, alguna duda, alguna sugerencia, yo con mucho gusto, y muchas gracias.